1. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Quiero dar lectura a los primeros 9 versículos y luego pasaremos al verso 18. Dice entonces Mateo capítulo 13 y el verso 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad de la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vea el verso 18, la explicación. La explicación la dio, la interpretación la dio el mismo nuestro Señor Jesucristo. Verso 18 empieza diciendo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que la oye, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos. Padre, bendiga su palabra, que podamos ser edificados por medio de ella. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y toque nuestros corazones. Y así entonces dejemos de ser nada más oidores, sino hacedores de la palabra. Gracias por tu presencia con nosotros, Señor nuestro. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en el corazón de todos los que nos hemos entregado ya a usted. Y ahora está con nosotros y nos ayuda. Nos encomendamos en sus manos. Pedimos su gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. La parábola del sembrador. Una de las cosas que las parábolas enseñan, y esta por supuesto, es que Dios valora mucho el alma del humano. Dios valora mucho. Le pone un valor enorme a las almas de los seres humanos. A mí temo que a veces nosotros no valoramos tanto el alma de las personas. Tomemos en cuenta lo que Dios hizo por amor a las almas. Yo creo firmemente que si nada más un pecador hubiera habido, si nada más uno, creo que Dios hubiera enviado a su Hijo a morir para redimir ese pecador. Ese es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Así es que una de las lecciones que nos enseñan las parábolas es el valor que Dios tiene y pone en el alma, en el alma de los humanos. En esta parábola nos enseña varias verdades. Una de ellas es: nadie va al cielo por oír la palabra de Dios. Esta es una verdad que está aquí en esta parábola. Nadie va al cielo por oír la palabra de Dios. Todas las personas oyeron la misma palabra. Ahí está en el verso 4, 5, 7. Todos oyeron la misma palabra, pero solo uno produjo los frutos que Dios quería. Solo uno. Verso 8 y verso 23. La pregunta es: ¿fueron salvas las otras personas o no fueron salvas?
Y la respuesta yo creo que se ve allí en la acción que ellos tomaron. Verso 19 dice que el malo arrebató la semilla. Allí no hubo fruto. Versos 20 y 21 vino tropiezo. No tenían fe para sufrir. No pudieron sufrir por la palabra. Obviamente no la aceptaron. Verso 22. La palabra se hizo infructuosa en ellos. No se quedó allí. No hubo lugar para ellos. Así es que, por eso, hermanos, es importante entender y es importante hacer esto. Debemos de entregarnos a Dios de tal modo que no haya dudas que nos entregamos a Él. ¿Me entiende? Que no haya duda. Cuando nos entregamos a Jesucristo, que no quede duda que nosotros nos entregamos a Él, que haya suficiente evidencias de que somos salvos, porque los frutos lo demuestran, porque nuestra manera de ser lo demuestra. El Señor dijo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Que no quede duda, de esos tres que oyeron la misma palabra, es obvio que podemos concluir. Pero qué mejor es cuando hay clara evidencia que la persona se entregó al Señor. Todas las personas oyeron la misma palabra. Noten esto, cada persona es responsable de sus acciones. Cada persona es responsable de sus acciones. Note el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. Esta persona es una persona que no cree que la palabra es importante. No cree que la palabra es importante. Debemos de entender que no es suficiente venir. Si no entendemos la palabra, veamos cómo entenderla. Ahora, a veces no la entendemos porque simplemente no le estamos poniendo atención. Mientras se está enseñando en la clase de escuela dominical, como alumnos estamos jugando, nuestra mente está lejos de allí y no importa lo que el maestro haga, no le estamos poniendo atención. ¿Sabe por qué? Porque creemos que la palabra no es importante. Cuando se está predicando la palabra, de nuevo puede ser que estemos ocupados jugando con nuestros electrónicos o haciendo otra cosa, pero no ponemos atención a la palabra. Y confieso que a veces hay cosas en la Escritura que cuesta entenderlas. Y a nosotros como pastores nos cuesta explicarlas. Pero no siempre es así. Hay otras que son bien claras. Pero en vez de poner atención, mejor nos dormimos. O simplemente nuestra mente se cierra. Eso es lo que el verso 19 enseña. La palabra no es importante, entonces note lo que el diablo hace. Usted cree, quizás pensamos que un mensaje más, una enseñanza más, una clase más, ¿qué importa? Platicamos, jugamos en la clase, jugamos en el santuario, como quiera, una palabra más, un mensaje más. Eso es lo que el diablo quiere que hagamos y que se haga. Porque, ¿qué hace él? Viene el malo, y el malo es el diablo aquí. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Arrebata. Ya no sirve. Ya no sirvió. Nada. ¿Por qué? Porque no creyó que era importante la palabra. Verso 21. Note lo que dice el verso 21. El que fue sembrado en pedregales, verso 20. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sabe quién es esta persona? Esta es la persona que oye la palabra, pero no confía en que es la verdad. No confía en que es la verdad. Y una de las cosas que el diablo hace hoy en día es cuestionar la Biblia, cuestionar la palabra, para que las personas no crean la palabra. ¿Para qué? Casualmente para eso, para que a la hora de venir, a la hora de demostrar o mantenerse firme porque cree la palabra,
no puede mantenerse firme. El diablo cuestiona la Biblia hoy en todos los aspectos. Por eso yo le animo mucho, tenga cuidado qué oye y qué ve en YouTube. Hoy en día hay muchas enseñanzas buenas en YouTube, pero también hay muchas malas. No oiga todo y no crea todo, no acepte todo lo que oiga y no dependa de eso nada más. ¿Por qué? Porque hay muchas mentiras, aunque parece verdad. Por eso el diablo quiere poner dudas en el corazón de las personas. Esta persona que oyó la palabra, en el momento la recibió con gozo, dice, la recibió con gozo, pero luego no creyó en ella y por eso decidió que no vale la pena sufrir por la palabra. No vale la pena sufrir por ella. ¿Para qué? Doy gracias a Dios por aquellos hombres del pasado que creyeron que la palabra de Dios es infalible e inspirada. Oímos muchas veces esas frases. ¿Y quién escribió la Biblia? Hombres. ¿Quién, y cómo sabe que es la verdad? La Biblia se contradice. Y luego empiezan un montón de cosas. ¿Sabe para qué? Para que casualmente suceda esto en nosotros. No creamos que es la verdad. Y si no creemos que es la verdad, entonces fácilmente vamos a retroceder. Vamos a echarnos para atrás. Porque creemos que no vale la pena sufrir por la palabra. Gracias a Dios por hombres como Reina y Valera, que por años, pasaron años traduciendo la escritura del hebreo al español, del griego a español. Y aunque los siguieron, los persiguieron y expusieron su vida, nunca se dieron por vencidos hasta que tradujeron toda la palabra al español. Qué hermoso es tener personas que murieron, prefirieron morir antes que negar la palabra. Pero otra vez, aquí está alguien que dijo, la palabra no es verdad, por lo tanto no vale la pena sufrir por ella. Pero note el verso 22. Quiero que mire que cada persona es responsable de sus acciones. Cada persona es responsable de sus acciones. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué pasó aquí? Esta persona no creyó que la palabra era valiosa. No creyó que la palabra era más valiosa que los bienes materiales. Decidió mejor cambiar la palabra, ponerle más atención, hacer más esfuerzo, hacer más sacrificio por las cosas, por las riquezas de este mundo y por los afanes de este mundo. Prefirió mejor por ese camino. Dice que el afán del siglo y el engaño de la riqueza fueron las dos cosas que él valoró más. Y él dijo, entre la palabra y las riquezas, mejor me voy con las riquezas. Porque la palabra no es tan valiosa como para hacer tanto sacrificio por ella. Creo que este es uno de los otros errores que el diablo, trampas que el diablo tiene para traer a la mente del humano y que hacernos creer que es más valioso quedarnos ocupados en nuestro trabajo. Es más valioso trabajar el domingo porque pagan doble y es una buena oportunidad. Y preferimos mejor dejar la palabra, no ir a la iglesia, quedarnos mejor en nuestro trabajo. Y no nos damos cuenta lo que está haciendo el diablo con ello. ¿Qué está haciendo? Está ahogando la palabra en nosotros. Y cuando busquemos ayuda de Dios para saber cómo enfrentarnos en la vida, vamos a enfrentarnos pensando con siguiendo nuestra propia manera de pensar. Cuidado con ser engañados porque vivimos hoy en este país. Este país
donde hay oportunidades. No hay duda que hay oportunidades, especialmente nosotros los hispanos, que venimos de nuestros países y uno ve y piensa cuando llega aquí, ahora sí. Y algunos, las puertas se abren para poder hacer más. Pero ¿a qué precio? Yo sé que es difícil, porque estuve allí. Cuando venimos a este país, esa fue una de mis luchas mayores, cuando el Señor me estaba diciendo, cambia tus planes. Mis planes no eran malos, nuestros planes no eran malos. Todo estaba alineado bien. Parecía todo que Dios lo había puesto allí. Mi cuñado era el CEO, el que era el jefe de todos los Kroger de Georgia, de Tennessee, parte de Alabama. Y me dijo, si te aplicas, cuando me retire te voy a dejar arriba, y bien arriba. Pero prepárate. Pero Dios dijo, eso no es lo que quiero para ti. Yo venía a estudiar. Pero Dios, eso no es lo que quiero. Ahora, ¿qué vas a hacer? Hermanos, yo sé que hay un buen grupo de jóvenes. A veces pensamos, no, predicar. No, los pastores no ganan nada. Les pagan poco y les pagan mal. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos. Pero no es verdad. Si Dios nos llama a servirle tiempo completo, jóvenes, señoritas, si Dios pone en tu corazón servirle, no tengas miedo de decirle sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Padres, no le digan a sus hijos, no le sirvas a Dios, no. Tu carrera es más importante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Noten lo que dice aquí. Esta persona decidió que la palabra de Dios no es tan valiosa como para cambiarla. Mejor prefirió cambiarla por las riquezas y por las cosas que se consiguen en los afanes de la vida. Otra lección que aprendemos aquí es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Una persona de las 4 que oyeron, creyeron. 3 desecharon, pero una oyó. No se sabe quién es esa persona, pero y qué circunstancias. La parábola no entra en esos detalles, pero la verdad es, hermanos, que siempre se debe de sembrar, porque en alguno de esos corazones la palabra va a germinar. No sabemos cuántos, por eso estoy pidiéndoles el 4, tenemos en febrero, tenemos el Día del Amigo, y el pastor o yo voy a estar anunciando un poco más sobre esto, Jeremy o yo. Yo les pido, el lunes vamos a venir a orar, el lunes, ¿qué es? 29. Los que quieran venir, ¿sabe qué vamos a venir a orar? Por los amigos que vamos a traer en febrero. Yo quisiera que usted anote en alguna hojita por ahí, 3 amigos que usted va a traer. Échelos en el buzón o aquí, en la ofrenda, puedes echarlo ahí en la ofrenda, el nombre de 3 amigos que tú estás pensando traer. ¿Sabe qué vamos a hacer con esos amigos? Vamos a orar por los nombres de ellos, por nombre específico. 3 amigos. Si 100 de nosotros escogemos, trabajamos, buscamos fuertemente y nos esforzamos para traer 3 amigos, si traemos uno de los 3, ¿no creen que sería un impacto? Por eso, hermanos, busque 3 amigos, anote sus nombres en una hojita, en un papelito, póngalo en el plato de la ofrenda, póngalo en el buzón allá, regrésenoslo, haga saber quiénes son los amigos que usted va a estar trabajando para traerlos. ¿Sabe qué vamos a hacer con ellos? Orar. No solamente es el lunes, pero llevémonos los nombres, cambiemos. Usted llévese 3 de uno, otros de 3 de otro, y ahí van a aparecer. Yo voy a estar orando por los 3 que yo voy a invitar para traer, pero si otros están orando también orando por los que usted va a traer. Mi hermano, yo creo que la oración eficaz del justo puede mucho. Busque esos 3 amigos y dígale, voy a traerlos, voy a trabajar con ellos. Hermanos, la palabra de Dios nunca vuelve más vacía, nunca vuelve vacía. Piensen esto. 3, hubieron 4 que recibieron la palabra, 3 dijeron que no,
Uno dijo que sí, pero ese uno hizo la diferencia. Entonces, hagamos lo mismo. Somos más útiles cuando recibimos la palabra de Dios. Verso 8 nos enseña eso. Somos más útiles cuando recibimos la palabra de Dios. Somos más útiles. Note lo que dice allí. Nuestra porción dice claramente allí en el verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Somos más útiles cuando dejamos que la palabra de Dios gobierne nuestra mente, nuestra alma. Cuando la palabra de Dios rige nuestra conducta y nuestras prácticas, cuando dejamos que Dios gobierne nuestra vida, somos más útiles como ciudadanos, somos más útiles como esposos, somos más útiles como hijos, como padres, somos muy útiles cuando dejamos que Dios controle nuestra vida a través de su palabra. Veamos nuestras decisiones presentes a la luz de la eternidad. Veamos nuestras decisiones a la luz de la eternidad. ¿Recuerdan a Lot? Lot dice que vio llanuras atractivas, mucha vegetación, mucha productividad, y decidió irse por lo que vio. Abraham le dijo: si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Abraham, en fe, dijo: yo confío en Dios. ¿Y qué pasó con las dos descendencias? Una todavía sigue siendo de bendición, la descendencia de Abraham. La descendencia de Lot ya no existe. Hace rato fue exterminada por Dios. Hagamos nuestras decisiones, recuerden eso, somos más útiles cuando recibimos la palabra de Dios. Veamos nuestras decisiones en términos de rendimiento. Veamos nuestras decisiones en términos de rendimiento. Padres cristianos, ¿cuántos hijos tienen? Algunos ya terminamos, otros todavía están en el proceso de producir. ¿Cuántos van a ser tu descendencia? Mi esposa y yo éramos 2. Nos convertimos, hubieron 4, ahora somos entonces 6. Ahora ella y yo y 4 hijos somos 6. Y luego se casaron. Y ahora entonces ya se hicieron más. 8 y 2, 10. Y esos 10 ya van 12 nietos. Ahora que 10 más 12, fíjense, de 2 ya van 20 y pico. Si esto sigue así, ya la nieta mayor, aunque pues el papá está por ahí, pero de todos modos así es. Ya tiene 19 años. Ya le dije que se vaya despacio, pero no quiero ser bisabuelo muy rápido. Pero si Dios nos da vida, cuando morimos, dejamos una estirpe, una descendencia de varias docenas. ¿Qué van a hacer para Dios nuestras descendencias? ¿Qué van a hacer para Dios? ¿Qué descendencia dejamos? ¿Dejamos una descendencia que va a estar allí en la cárcel o va a dejar descendencia que va a andar predicando, sirviendo y viviendo para Dios, sosteniendo la obra de Dios, viviendo para Dios, ayudando a otros en una iglesia local, viviendo para la gloria de Dios? Hagamos nuestras decisiones en términos de rendimiento. Veamos nuestras decisiones así. ¿Qué va a rendir esta decisión por la eternidad? ¿De qué va a servir esta decisión mañana? ¿De qué va a servir? Porque si vivimos nada más pensando aquí, es lo que le pasó a aquellos que no creyeron la verdad. Tercera verdad. Hemos visto que nadie va al cielo por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. El fruto es lo que distingue al verdadero creyente.
El fruto es lo que distingue al verdadero creyente. Todo fiel creyente es también fructífero. Todo fiel creyente es también fructífero. Si no hay frutos, es porque quizás no somos árboles fructíferos. Pero dice la Escritura que así es. El fruto identifica al árbol y también al labrador. No todos los creyentes fructifican iguales, yo sé eso, y ahí lo digo. No todos los creyentes fructifican iguales. Por dos cosas, hermanos. La productividad está relacionada con la limpieza, dice Juan 15. Juan 15, 1 al 5, dice que la productividad está conectada con la limpieza. Mientras más Dios trabaja en nuestra vida, más nos poda, nos arregla, Él trata con nosotros, más fructíferos somos. Por eso ahí dice que no lleva fruto, lleva mucho fruto, lleva más fruto. La productividad está relacionada con la diligencia. Por eso note el verso 23 de Mateo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oye y entiende. ¿Sabe qué es esa? Diligencia. Diligencia. No solamente oyó, pero determinó, yo voy a entender qué es lo que está diciendo aquí la palabra. Yo voy a entender. La productividad está relacionada con la diligencia. Y termino la última lección. El mejor uso del sentido del oído, verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios nos dio el oído para escuchar su palabra. Primero que nada, para eso. Dios hizo a Adán y Eva con oídos para que escuchasen su voz en el huerto. Para eso nos dio el oído. El pecado corrompió los sentidos, lo entendemos esto, pero todavía hay que entender que Dios espera que tus oídos y los míos, los oídos de los redimidos, sean usados para escuchar la palabra de Dios. Por eso somos responsables delante de Dios de usar bien el oído. Somos responsables delante de Dios de usar bien nuestros oídos. Somos responsables. Dios quiere que oigamos su palabra. Para eso le dio oídos a Adán y Eva, para que oyeran su voz. El diablo corrompió esto. Y usted y yo que somos redimidos, jóvenes y adultos, ¿en qué usamos nuestros oídos? No dejemos que se meta allí toda esa basura, no solamente literal, pero también moral y espiritual, con música y con conversaciones que no agradan a Dios. El oído, limpiémoslo constantemente. No solamente literal, pero espiritualmente también, porque somos responsables delante de Dios de usar bien el oído. Termino, hermanos, diciendo que hoy vivimos las decisiones de ayer. Hoy vivimos las decisiones de ayer y mañana vamos a vivir las decisiones de hoy. Si somos terrenos como los que vimos ya, un terreno no le dio importancia a la palabra de Dios, por eso no le puso atención. Otro no creyó que era verdad y dijo, no vale la pena sufrir por la palabra. Otro dijo, no es tan valioso, es más valioso la diversión y los negocios y el dinero. Y no le puso atención a la palabra. Pero uno le puso atención. Y ese uno fue de gran bendición a otros. Por eso, ¿qué clase de terreno somos nosotros? No permita que el diablo le arrebate. No permita. Yo creo, hermanos, que hay hermanos que van a iglesias donde no hay maestros que les enseñen la palabra de Dios. Hay personas que van a iglesias donde no se predica la palabra de Dios. Y aunque van con deseo de oír, no oyen porque no hay quien les predique. Hay otros lugares donde no hay quien les predique, no hay predicador allí. Pero saben, nunca podrá decir alguien de Betania, nosotros no tuvimos quien nos predicara. Oí cuántos comentarios, agradezco tanto al pastor Jeremy, gracias a Dios por él. Oí tantos comentarios que me han dicho ustedes de la enseñanza del fin de semana que no estuve. Qué bendición, me dio mucho gusto, me dio alegría y me anima para
salir otra vez. Hermanos, Dios en su gracia nos ha dado varios predicadores aquí en Betania. Buenos maestros de escuela dominical. Buenas maestras de escuela dominical. Y creo que vamos a mejorar más todavía. Nadie puede decir, es que yo nadie me explicó la palabra. Yo no supe, yo no entendí. Porque la verdad es que aún el más simple lo entiende. A veces lo queremos hacer tan claro, a lo menos su servidor, que no haya manera que alguien diga, es que yo no entendí lo que el pastor estaba diciendo. Yo creo que lo queremos hacer tan claro y tan directo. ¿Para qué? Para que no dejemos al diablo que nos arrebate la buena semilla que eso nos está dando. No deje que este mundo nos lleve por allá y nos arrebate la palabra. No dejemos que el enemigo ponga dudas en nuestra mente, digamos, es que no sé si creo, porque el profesor en la universidad, el maestro en la escuela, dice otra cosa. Aceptemos la palabra y quedémonos allí. Venga lo que venga, pase lo que pase, nos ofrezca el enemigo lo que nos ofrezca mejores recursos, nos ofrezca diversión, nos ofrezca bodas, matrimonios atractivos. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no olvide lo que pasó con las otras 3 personas que oyeron la palabra. Solo uno de los 4 recibió la palabra, pero qué hermosa cosecha hubo. 100, 60 y 30. Todo, qué bendición. Por eso, hermanos y queridos oyentes, no olviden que estamos viendo hoy lo que decidimos ayer. ¿Con quién estamos casados los casados aquí? Con quien decidimos ayer. Mañana vamos a vivir lo que decidimos hoy. Hagamos buenas decisiones hoy para no lamentarnos mañana por las consecuencias de nuestras malas decisiones ahora. Traigo el mensaje pensando en ese grupo que se va a bautizar hoy. Qué bendición, la mayoría de ellos son jóvenes. Gloria a Dios por eso, gracias a Dios. Pero háganlo en serio, no lo hagan jugando, no lo hagan allí como para tomar la Santa Cena, no. Si es que no se ha bautizado, el pastor dijo que se bautice, toma Santa. No, hágalo porque quiere en verdad agradar a Dios, porque quiere vivir para Dios, porque quiere dar frutos que honren a Dios, porque quieres hacer decisiones hoy que mañana te vas a gozar haberlas hecho. Oremos.